Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos. Rápidamente vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, el cual, pues ustedes saben, es acerca de la cultura egipcia. Vamos a seguir con el tema sobre la cultura egipcia. La semana pasada ya habíamos visto pues su desarrollo histórico, ¿no? Dónde surgió, cómo se desarrolló, ¿verdad? Y cuál fue su proceso histórico, ¿verdad? A través del tiempo. Recordamos pues, ¿no? Que la cultura egipcia abarca aproximadamente 5.000, bueno, 3.000 años prácticamente, ¿no? De historia como civilización, ¿verdad? Desde que surgió en el Nilo, ¿verdad? En el periodo predinástico hasta la conquista de los romanos, ¿no? Donde finalmente ya se terminó con esa cultura, ¿verdad? Autóctona de Egipto, porque cuando llegan los romanos ya asimilan esa cultura, pues sí, y se termina, pues, ¿no? Antes ya habían pues sido invadidos por los persas y también por el imperio de Alejandro Magno, ¿no? El cual también llevó la cultura pues helénica, ¿no? Griega, y también pues se asimiló un poco con los egipcios. Actualmente no queda mucho ya del pueblo egipcio. Tú vas a Egipto ahora y la mayor parte de la población es musulmana, ¿no? Y es descendiente genéticamente, ¿no? De las poblaciones musulmanas, ¿no? Arábicas. Y los egipcios, pues, indígenas que son los que, pues, estaban ahí por miles de años, los que habitaron ahí, pues no quedan muchos, ¿no? O ya se ha perdido el rastro genético, ¿no? La mayoría son musulmanes, ¿no? Ha quedado muy poco de su cultura actualmente, ¿no? Pero lo bueno es que en los últimos años se ha ido revalorizando mucho, ¿no? Bueno, en las últimas décadas ha ido revolucionándose mucho lo que es la cultura egipcia. Y ustedes saben, ¿no? Un pueblo sin cultura es un pueblo, pues, sin alma, ¿verdad? Que no tiene destino. Bueno, jóvenes, entonces, antes de continuar, ¿no? Les reitero mis saludos a todos ¿no? De buenos días, espero que estén muy bien. Y también informarles, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Las tareas siempre se tienen que colocar, ¿no? En la plataforma. Ustedes saben que yo todas las tareas que dejo, o sea del libro o del evaluatorio que yo dejo, siempre se entregan hasta el sábado, ¿verdad? Y ustedes tienen esta oportunidad de hacerlo bien y consultarme también a mí, si es que algún punto no han entendido o no les pareció correcto, háganmelo llegar. ¿Y qué más? ¿Qué más para decir? Ya, yo considero su asistencia acá en Zoom, su participación al final, ya saben, tienen unos minutos para hablar, ¿verdad? Ustedes, quiero escucharlos también. Y, y pues no, las tareas se publican, claro, ustedes mismos tienen que subirlo a la plataforma, ¿verdad? Es una manera de tenerlo ahí todo registrado. Si tienen alguna complicación con la plataforma, escríbame para hacerles llegar pues algún tipo de instrucción. Y también las páginas del libro que yo dejo, o bueno, que se tienen que hacer, siempre lo dejo en la plataforma y también en, en el grupo del Facebook. Bueno, jóvenes, entonces, sin más, vamos a comenzar esta segunda parte de la gran cultura egipcia. Ahora, también, para empezar esta clase, vamos a invitar un poco a la reflexión, ¿verdad? Miren, jóvenes, les doy un ejemplo. Nadie sabe, o bueno, les pregunto a ustedes, ¿no? En sus casas ya, pues, tratarán de resolverlo mentalmente, ¿no? Este, ¿qué piensan ustedes que hay después de la muerte? La verdad, nadie lo sabe, pues, ¿no? Porque es un gran misterio. La ciencia, pues, nos dice de que cuando nosotros nos morimos, ¿no? Todo se determina ahí, ¿no? El proceso biológico, el proceso psicológico que está en nuestro cuerpo todos los días, pues simplemente se acaba, ¿no? Se determina. Bueno, y eso es lo que nos dice la ciencia, pero la ciencia nunca se cierra ante alguna posibilidad, ¿no? De que pueda haber otro tipo de energía o de transición, ¿no? La ciencia, la verdad, nunca se niega a nada, nunca se cierra, pues, porque dejaría de ser, pues, ciencia, ¿verdad?
si es que mañana se descubre o se siguen estudiando, ¿no? Los comportamientos del cerebro o de la energía que nosotros transmitimos, ¿verdad? Si es que nosotros, pues, o la ciencia descubre que hay algún tipo de evidencia, pues las recogerá. La ciencia nunca te va a decir, pues, no, mira, esto de acá no me parece y esto de acá es imposible y ya, tajado y punto. No, la ciencia no es así, la ciencia no es dogmática, ¿no? La ciencia siempre va a tratar de encontrar la verdad ante todo, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que al día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurre después de la muerte. No lo sabemos ahora que tenemos ciencia y tecnología. Imagínense hacer esta misma pregunta a cada pueblo en distintas épocas, ¿no? Si le preguntamos a los tiahuanaco, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Si le preguntamos a los paracas, si le preguntamos a los celtas, a los apaches, a los esquimales, a los subsaharianos, a los egipcios, a los griegos, cada pueblo, a través del tiempo, ha tratado de responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? Y eso también tiene que ver con el origen de nuestro pensamiento mágico religioso como seres humanos. El ser humano, cuando no conoce algo, pues trata de inventarlo, ¿no? O inventar una respuesta. Y esto se veía se hacía más evidente en la antigüedad, ¿verdad? Cuando no existía ningún tipo de ciencia ni ningún tipo de proceso para llegar a la verdad. Entonces cada pueblo, ¿verdad? Tenía su propia explicación de qué es lo que pasa después de la muerte. Por ejemplo, para los paracas, acá en la costa del Perú, ¿no? Cuando una persona se moría, pues volvían a nacer. Por eso que sus tumbas, ¿verdad? Sus fardos funerarios estaban pues basados, ¿no? Tenían la forma de como de una célula, como de una barriga de una madre y las personas muertas eran enterradas en una posición fetal, ¿no? Como un bebé cuando recién nace, ¿no? Como un símbolo de que va a nacer en otra vida, ¿verdad? Y los antiguos egipcios, ¿qué es lo que pensaban? Ellos creían de que después de la muerte todo se terminaba. Pues no, eh, para ellos, la muerte simplemente era un estadio más, ¿no? Una continuación del viaje. Entonces, toda su cultura, toda la cultura egipcia, está pues basada, gira alrededor de esa premisa, de esa idea de que cuando alguien muere, pasa hacia otro plano espiritual, hacia otra vida. Entonces, para los egipcios, la gente no muere, ¿verdad? Simplemente pasa de un estado a otro estado, como la materia, ellos pensaban así, ¿no? De pasa del estado líquido al gaseoso, y pensaban lo mismo, algo parecido. Entonces, vamos a ver que la cultura egipcia gira en torno alrededor de eso, de la muerte, ¿verdad? Eh, y esto también tiene que ver, esta pregunta de qué es lo que pasa después de la muerte, tiene también que ver mucho lo que es el origen de las primeras preguntas. El ser humano, al no conocer cómo funciona el mundo, pues y trató de darle explicaciones. Y las primeras explicaciones que se le dan son explicaciones mágicas religiosas. Por ejemplo, soy un campesino del Nilo de hace 5.000 años. No conozco nada más que la agricultura y algunos me han enseñado a manejar el hierro, el cobre, nada más. Vivo alrededor del desierto y en el río, nada más. Eso me da vida y me da alimentos y me da agua y todo lo que necesito. Pero más allá de eso yo no conozco. Veo al cielo y veo constelaciones, ¿verdad? Es lo mismo que les expliqué en Chavín, ¿verdad? Una persona que hay que ponerse en contexto en la época, ¿verdad? A veces uno cree, ¿cómo esta gente podía creer, ¿no? Que habían dioses, que habían fenómenos mágicos, ¿no? Claro, si nos ponemos en contexto, nos ponemos a analizarlo bien, nos daremos cuenta que si nosotros hubiéramos estado en esta época con ese pensamiento, pues hubiésemos sido uno más del resto, como somos ahora uno más de la sociedad, ¿no? Uno más de todo pues, de lo que es nuestra cultura. Entonces, para los egipcios, ¿no? Todos los fenómenos se pueden explicar a partir de mitología, ¿verdad? Y así es como nacen los dioses, ¿no? Una forma de explicar cómo es que funciona el mundo, ¿verdad?
y darle sentido a todo, ¿verdad? El ser humano necesita tener sentido. Imagínate nomás tú que te encierren en un cuarto oscuro, o bueno, un día despiertas, ¿no? Estás en tu cama, ¿verdad? Y un día despiertas en un cuarto oscuro, ¿verdad? Y en ese cuarto no hay nada más que oscuridad, y ya tú tienes los ojos cerrados y las orejas tapadas, ¿verdad? Y tú no recuerdas quién te puso ahí ni cómo llegaste ahí, pero no puedes salir. Te imaginas, estarías pues totalmente confundido, ¿verdad? Estarías desesperado, ¿verdad? Y esa desesperación, ¿a qué se debe? No se debe a que no puedes ver, no se debe a que no puedes oír. Principalmente el origen de todos esos miedos se da a partir del desconocimiento. O para aterrizar un poco más la idea, ¿no? ¿Por qué te da miedo la oscuridad? ¿No? Como leí hace un tiempo, ¿no? ¿Por qué nos debe dar miedo la oscuridad? Si solamente la oscuridad, lo que llamamos oscuridad, es ausencia de fotones, ¿no? O sea, ausencia de luz. Entonces, no deberíamos tener miedo por la ausencia de fotones, ¿no? O la ausencia de luz. ¿Qué es lo que nos da miedo? Nos da miedo, en ambos casos de los ejemplos que les he dado, nos da miedo el desconocimiento, la incertidumbre, ¿verdad? La ignorancia. Eso nos da miedo, no conocer. Ir a un lugar, a una calle que tú no conozcas, te da miedo porque no la conoces. Te da miedo qué es lo que puede pasar. Imagínate ser un campesino del año 3000 a.C., ¿no? Y no saber nada. Que pasen fenómenos horribles como terremotos, tormentas, desbordes de ríos, y tú no sabes por qué ocurre, qué está pasando, ¿verdad? Entonces, eso genera miedo, desesperación, el desconocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, para calmar y apaciguar un poco tu miedo al desconocimiento, y si no, bueno, y si no puedes descubrir realmente por qué ocurren, simplemente ¿qué te queda para apaciguar tu miedo? Inventarte una respuesta, ¿verdad? Crear respuestas mágicas, ¿no? Y así fue como nacieron los dioses y la mitología. En todos los pueblos del mundo, cada pueblo inventó sus propios dioses, su propia mitología. ¿No? Los griegos creían de que Urano había engendrado con Gea un dios llamado Zeus, ¿verdad? Y acá en el Paracas habían inventado un dios sin huesos, ¿verdad? Llamado Con, que era un dios volador, ¿verdad? Lo pongo de ejemplo de Paracas porque fue contemporáneo al viejo mundo, ¿no? Pero es así, ¿no? Cada pueblo genera su propia mitología. Entonces vamos a especificar cómo es que funciona la cultura y cómo está estructurada, pues, ¿no? La cultura y la civilización egipcia, que es una cultura que vamos a ver que desarrolló una civilización que estuvo, pues, basada en la vida después de la muerte. Esto para ellos va a ser muy importante. Entonces, respondiendo a la pregunta que hice inicialmente, ¿qué es lo que ocurre después de la muerte? Como le he dicho, nadie lo sabe. Cada pueblo ha dado una versión distinta. ¿Cuál era la versión de los egipcios? Ellos creían que cuando nosotros nos moríamos, no terminaba ahí nuestro viaje, sino que empezaba uno nuevo, un nuevo estado, ¿verdad? Un nuevo estado, pues, espiritual. Y que nuestro recorrido vamos a ser ayudado por un montón de dioses, ¿no? Vamos a pasar por un juicio, ¿verdad? Con la diosa, Osiris, ¿no? Con el dios Osiris y con su esposa, la diosa Isis. Esos dioses nos van a juzgar y nos van a permitir el acceso, pues, a un mundo mejor, a un mundo de paz al inframundo, ¿verdad? Entonces, no solamente la mitología egipcia funcionó en torno a la vida después de la muerte, sino que toda su civilización está basada en eso. ¿Cómo? Ya lo vamos a explicar. Primero, los egipcios, pues, eran una, pues, monarquía que estaba muy arraigada con el tema religioso, ¿no? La religión y la política prácticamente eran uno solo. Encima de todo estaba el faraón, ¿verdad? Que era la máxima autoridad. Era casi como un semidios, ¿cierto? Era representante de el dios Ra, el dios Sol, acá en la tierra, ¿verdad? Era un semidios, ¿verdad? Él tenía todos los poderes y la capacidad de dirigir a los pueblos, ¿verdad? Debajo del faraón, ¿quién estaba? El escriba real. ¿Qué cosa era un escriba?
una persona que podía manipular y escribir, ¿verdad? En jeroglífico, ¿verdad? Entonces, como te he explicado, creo, hace unas clases, ¿no? En esta época del viejo mundo, las personas que sabían leer y escribir eran como algo así como los ingenieros informáticos de la época, ¿no? Ahora un ingeniero informático es una persona que trabaja pues con la computación, con la información, pero en esa época una persona que sabía leer y escribir era como un informático porque almacenaba toda la información del Estado, ¿verdad? El número de impuestos, el número de población, ¿verdad? Y los decretos, las leyes, todo eso él lo manejaba. Por eso que era una persona muy importante. Luego está el gran visir, que era como el líder de cada provincia. Entonces, ¿cómo se dividían las provincias, verdad? ¿Cómo eran llamadas las divisiones del antiguo Egipto? Eran pues conocidas como nomos, ¿no? Un nomo era como una provincia, ¿de acuerdo? Entonces, el gran visir era como el líder de cada provincia. El jefe del sello del Estado era otro funcionario que era una persona como un contador. Se dedicaba a, pues, a administrar las cuentas, los ingresos y los egresos, ¿verdad? Y los impuestos de de todo Egipto. Era algo así como el ministro de Economía, ¿verdad? Y él se encargaba de dar los documentos oficiales, el sello del Estado. El sello era como un símbolo de cada faraón, ¿de acuerdo? Finalmente, el gran sacerdote era pues una persona que trabajaba, que era el líder se encargaba de los cultos, ¿verdad? El pueblo egipcio estaba estructurado en base a la creencia a los dioses. Entonces, un sacerdote era muy importante porque él dirigía todos los cultos y dirigía el interés también del pueblo, porque el sacerdote, al tener la potestad de dirigir al pueblo en base a su religión, trabajaba también a la par con el faraón. Entonces, era una manera también de seguir este sistema, ¿verdad? De, de la política y la religión. Ya, finalmente, la organización económica, pues, era básicamente Egipto era un pueblo, pues, agrícola, ¿no? El valle del Nilo les daba, pues, tierras fértiles para cultivar trigo, cebada, ¿verdad? Y eso también les permitió, pues, hacer, hacer mucho pan. Cerveza también viene de esta época, ¿verdad? Con la cebada, con el trigo, ¿verdad? Ahora, lo más importante de la cultura egipcia son sus aportes, ¿no? En geometría y en medicina. Los egipcios tienen muchos conocimientos adquiridos con el desarrollo del tiempo, ¿verdad? Conocían muy bien la matemática, conocían muy bien la astronomía, pero especialmente ellos son los fundadores, los creadores, ¿no? De la geometría, ¿no? Y tú sabes que la geometría pues es la ciencia que es la rama de la matemática que se dedica pues a estudiar la figura geométrica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nació esto en Egipto? Eh, Al hacer pues sus tierras, ¿verdad? Para cultivar, ¿no? Tienen que tener algún tipo de división. Entonces, al dividirse ya, este cuadrado es mi terreno y a partir de este cuadrado es tu, tu, tu zona, ¿no? Es como tu propiedad y ya. Entonces, pero no todas las zonas son cuadradas, ¿no? Hay veces que son rectangulares, triangulares, están en una esquina, ¿verdad? A partir de esa división de los vecinos y de cada persona, ¿no? De su propiedad, nace la manipulación de las figuras geométricas y da origen a la geometría, ¿verdad? ¿Y eso qué les ha permitido a los egipcios? Hacer construcciones, hacer ingeniería y hacer pues arquitectura. Sin geometría no habría ni arquitectura ni ingeniería. Imagínate un ingeniero que no conozca pues nada de la geometría. Estaría perdido, ¿no? Es como que un médico no sepa nada de, de medicina o de biología, ¿no? O un político no sepa nada de derecho o de ciencias políticas, ¿no? Estaría totalmente perdido. Eso es lo mismo que pasa con los ingenieros, no tienen que tener la geometría para construir. Y con esos conocimientos pudieron construir pues, sus grandes monumentos por los cuales son famosos los egipcios, ¿no? Que son las pirámides, ¿verdad? Y los centros que íbamos a ver. Y la medicina también, ¿verdad? Sobre todo estos conocimientos los adquirieron ellos pues, por sus prácticas en la modificación. Finalmente, en el arte, pues fueron famosos por sus pirámides, ¿no?
¿Las pirámides para qué servían? Para, pues, transmitir una idea de vida después de la muerte, ¿no? Las pirámides eran tumbas reales, eran tumbas ceremoniales, ¿de acuerdo? Donde se enterraban a los faraones muertos. Y en esas culturas se construyeron, pues, coliseos, ¿verdad? Este, perdón, colosos, que eran como grandes estatuas, ¿cierto? Como las que están acá. Quería poner esto al inicio, pero no se. Esto que vemos acá, esto que vemos aquí son colosos, ¿de acuerdo? Creo que no se aprecia bien en la pantalla. De todas formas, esto lo voy a poner, estas imágenes las voy a poner en el grupo de, del Facebook porque acá no se aprecia bien. Por brillo, pues. Entonces, las pirámides, ¿para qué servían? Eran, pues, eran tumbas, eran tumbas donde enterraban, pues, a los difuntos faraones, ¿de acuerdo? Y también colosos eran pues estatuas gigantes y las esfinges eran también una especie de estatuas que representaban pues a algún tipo de ritual religioso. Finalmente, en su mitología podemos encontrar eh, el origen de la creación, ¿verdad?, de los egipcios. Para ellos, todo, bueno, estos mitos tratan de explicar un poco cómo surgió el mundo, ¿verdad? Egipcio. Primero para ellos el mundo estaba pues en el principio fue un gran océano, ¿verdad? Donde del océano emergió el dios Ra, que de su aliento y de su saliva surgieron el dios Shu y Tetnut, que son el viento y la lluvia, ¿verdad? Y luego de la tierra emergió, y luego del océano, pues emergió la tierra y surgió este pedazo de tierra que conocieron como Egipto. Luego tuvieron a dos hijos, al dios Gab, que es el dios de la tierra, y a la diosa Nut, que va a ser pues el firmamento. Eh, y ese es el mito del origen del mundo para los egipcios. Chicos, ya se va a acabar el tiempo. Si tienen alguna pregunta, háganmela llegar ahora mismo, antes de que se corte la transmisión. Lo que se corte ya fuimos. No, lo que estoy copiando, lo que yo pongo en la pizarra es solamente para guiarnos, no es para copiar. Su trabajo, ¿cuál es? Hacer el libro o las preguntas que yo les dejo. Ese es todo el trabajo que tienen que hacer. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana si no hay preguntas. Las imágenes que les iba a mostrar las voy a dejar en el grupo de Facebook. En el grupo de Facebook para que lo puedan ver ahí de una manera pues mejor. Ya chicos, a los que no tienen libro ya saben que yo les dejo igual su balotario de preguntas, así que por ese motivo no hay problema. Chicos, entonces nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego. Cuídense bastante. Qué raro.